Que Dios le bendiga, hermano, en esta tarde. ¿Qué le parece si aprovechamos que está así de pie para hacer una oración y pedir la bendición de Dios? Amén. Padre, te damos gracias esta hermosa tarde que nos permites estar aquí en tu casa para atender el consejo de tu palabra. Señor, pongo mi vida en tus manos. Habla a nuestra vida, a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento por medio de la verdad de tu palabra, para que podamos responder a ella conforme tú lo has planeado y conforme tú lo tienes, en adoración y en honra para ti, Dios. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Gracias, hermana Silvia. Quiero hablar un poquito sobre el ritmo y me puse a investigar un poquito en relación a lo que esta palabra es o a lo que esta palabra se refiere, y es un concepto que puede ser un tanto abstracto porque necesitamos algo para explicarlo, necesitamos ver en qué se fundamenta o en qué se desarrolla el ritmo, y fundamentalmente se aplica para diferentes disciplinas. El ritmo es importante para diferentes áreas, desde la música, la poesía, la danza, pero hasta en la vida cotidiana nosotros tenemos interacción o vamos viviendo nuestras vidas a un ritmo. Hay algunos que son más lentos, hay algunos que son más rápidos, pero todos vamos a un ritmo. Hay algunos que son desesperados, hay algunos que son más pacientes, pero en estas diferentes disciplinas me di cuenta que, al menos en la música, es la organización del tiempo. Nosotros escuchamos la alabanza y la adoración que los muchachos desarrollan para conectarnos a la presencia de Dios mientras cantamos, pero detrás de esta música hay organización de tiempo. Hay una secuencia que va siendo dirigida y marcada por un ritmo. Hay sonidos, hay silencios, hay interacciones dentro de la música. Y a la vez, como son cantos que elevan alabanza y adoración a Dios, se van mezclando con lo que es la poesía también, como lo encontramos en la palabra con los salmos. Y para la poesía nos habla en relación al ritmo de la cadencia, del flujo de los versos, de la métrica, de las sílabas, de los acentos que se van teniendo para que la poesía, para que la música, para que la canción vaya teniendo armonía, vaya teniendo sentido, vaya teniendo matices a la vez que va avanzando. En relación a la danza se sincroniza el ritmo con los movimientos para poder expresar las emociones. Pero hablando de la vida cotidiana, hablando de la rutina, hablando del ciclo del sueño, de las actividades, entendemos nosotros que un ritmo equilibrado nos va a traer bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional, bienestar espiritual. Por eso es importante hablar del ritmo. El ritmo es muy importante, pero muchas veces cambiar el ritmo es más importante. El ritmo en nuestras vidas es importante porque nuestra vida se desarrolla con un ritmo. Hay algunas de las diferencias que se pueden tener entre los padres y los hijos a causa del ritmo. Los niños en la mañana batallan para alistarse y uno como papás, ándele, apúrele, porque uno trae el ritmo más acelerado y ellos más tranquilos. A lo mejor entre cónyuges uno es más apresurado que el otro. Yo recuerdo que mi abuela, la mamá de mi mamá, siempre andaba apurando a mi abuelo, ándele, no sea pachorrudo, apúrele, porque su ritmo era más acelerado y mi abuelo, pues él era más tranquilo. Y los ritmos son importantes en la vida, pero hoy quiero hablar de lo importante que es tener un cambio de ritmo. Por eso quiero compartir con usted, cambia el ritmo. Ese es el título de este mensaje, cambia el ritmo. Y lo he hecho hablando desde una palabra bíblica que encontramos nosotros en las Escrituras, y esta palabra es Selah. Quiero que sea muy sincero, ¿cuántos habían visto esta palabra en sus Biblias? Levánteme la mano, Selah. Muy bien. ¿Cuántos saben lo que esta palabra significa? Levanten la mano. Ya son menos. Mire, la hemos leído, pero no hemos tenido y no nos hemos detenido en el tiempo para ver ¿y por qué está esta palabra ahí? ¿A qué se refiere esta palabra? Bueno, cambia el ritmo. Quiero enfocar mi mensaje con base en esta palabra bíblica, Selah. Es una palabra que encontramos por lo menos 74 veces en las Escrituras. Así que es importante, es interesante esta palabra. 71 veces aparece durante 39 salmos. Y por lo menos 3 ocasiones aparece en un salmo que Habacuc escribe desde su libro, y encontramos nosotros esta frase, Selah. Ahora, esta palabra es interesante por lo que representa, y creo que nos puede dar una enseñanza clave para nuestros días en este momento, aunque su significado no es completamente claro. Los estudiosos, los historiadores,
los traductores han batallado un poquito en encontrarle el sentido exacto a la palabra. Lo que sí es que han llegado a la conclusión de por lo menos 4 interpretaciones que se adaptan justamente a lo que encontramos en la palabra. Y quiero compartirlas. Número 1, habla de una pausa o descanso. No sé si me pueden ayudar para ponerla en las pantallas, por favor, Kevin, a los muchachos de multimedia. Habla de una pausa o descanso. Número 2, habla de un énfasis. Habla de poner atención, de prestar atención a lo que se ha dicho. Lo primero es poner una pausa. En medio de lo acelerado que puede estar el ritmo de nuestras vidas, tomar una pausa. Número 2, ponerle énfasis, entender bien lo que se está diciendo, por qué se está diciendo. Número 3, un cambio musical, un cambio de ritmo. Nosotros lo practicamos cada domingo mientras estamos en la alabanza y en la adoración. No sé si usted se ha fijado, pero por lo general empezamos con cantos que son movidos, con cantos que nos llevan a aplaudir, pero en medio de los cantos vamos nosotros cambiando el ritmo y de repente ya no estamos aplaudiendo, la música es más solemne, la música es más tranquila. Pero a pesar de que la música es más tranquila, hay cambios de ritmo, inclusive dentro de la tranquilidad de esa música. Empieza a subir la intensidad de la música, llevándonos a un cambio de ritmo que nos provoca y nos evoca una adoración más profunda. Y número 4, justamente la alabanza y la adoración. Porque Selah es esta invitación a un tiempo de elevar nuestra adoración a Dios. Por eso quiero compartir con usted este mensaje: cambia el ritmo. Porque este mensaje es un llamado a la reflexión, un llamado a la contemplación que nos lleva o nos debería de llevar a la experiencia de la adoración. Vaya conmigo en su Biblia, vamos a leer el Salmo 3. Este es uno de los salmos donde encontramos esta palabra, este interludio, esta pausa, este énfasis, este cambio de ritmo, esta evocación a la adoración. Y el Salmo está bien estructurado porque se divide en 3 partes centrales que quiero compartir con usted. Salmo 3, dice la palabra: oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Y dice la palabra: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. El contexto de este salmo lo encontramos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 15. David había perdido el apoyo del pueblo, que de alguna manera había sido engañado por su hijo Absalón. Absalón, de manera muy inteligente, realiza una campaña, podemos decir, política muy exitosa. Voy a pedir, si me ayudan en multimedia, a poner segundo libro de Samuel, capítulo 15, los versos 1 al 5 en la traducción lenguaje actual. Y quiero que vea la estrategia que desarrolla Absalón de manera muy inteligente. Número 1, era disciplinado. Usted lo puede ver en la palabra. Dice que todos los días se levantaba muy temprano. Atendía la disciplina, el ritmo de su vida era disciplinado. Todos los días se levantaba muy temprano. Pero número 2, era accesible. La palabra dice que estaba al alcance de todos, que se ponía junto al camino y de una manera muy estratégica a la entrada de la ciudad. Número 3, era una persona atenta. Llamaba a todos los que buscaban arreglar sus problemas con el rey. Se levantaba temprano, se ponía a la orilla de la ciudad. A los que venían buscando al rey a la ciudad, él se paraba y se prestaba y se mostraba atento a lo que ellos tenían, a las necesidades que ellos tenían. Número 4, mostraba empatía ante la necesidad de las personas que iban a buscar al rey. Él entendía la situación de la gente y les dice: lo que pides es justo. Yo entiendo lo que estás viviendo.
la preocupación que tienes, el problema que tienes es justo. Y después de la empatía aparecía este sentido disruptivo de parte de Absalón a romper con lo establecido, porque él empieza a criticar al gobierno en turno y él dice: yo entiendo lo que tú estás padeciendo, yo entiendo el problema que tú tienes, pero el rey no tiene gente que atienda esa situación. El rey no te va a poder resolver el problema que tú tienes. Entonces note este ritmo que tenía Absalón. Esta campaña política que desarrolla de manera exitosa: se levanta temprano, está accesible para todos, está atento a las necesidades, se manifiesta empático, es disruptivo, contra el reino que está en turno. Y además de esto, es oportuno. Porque entonces Absalón dice: si yo gobernara este país, si yo fuera el rey, mira, tu petición es justa. Desgraciadamente el rey no te va a atender, pero si yo fuera rey, otra cosa sería. Si yo estuviera en el trono, ten por seguro que yo te ayudaría a resolver ese problema. Yo gobernaría este país, yo atendería y les haría justicia, dice la palabra. Y número 7, se mostraba humilde. Dice la palabra que cuando se inclinaban ante él, antes de que pudieran manifestar o proclamar alguna alabanza a él, la palabra dice que él los levantaba, como diciendo: no te inclines ante mí, yo no soy rey, yo soy como tú, soy el pueblo, soy humilde. Y creo que esto se ha hecho hasta en las campañas, no sé, aquellos que tienen redes sociales, cuando llegan las campañas electorales, hasta se ha acuñado estos memes y estas frases que dice: si no fuera humilde estaría haciendo esto. Y es cuando vemos a los políticos mancharse los pantalones de lodo porque van con el pueblo. Y si yo fuera tu gobernante, yo entiendo tu situación. Es lo mismo que está haciendo Absalón. Desde tiempos de la Biblia, estas campañas políticas así han existido. Y entonces cuando alguien se quiera: espérate, no te agaches, tú y yo somos iguales, no pienses que yo soy más importante que tú, yo soy igual que tú. Por eso, si yo fuera rey, las cosas serían diferentes. Y dice la palabra que los abrazaba y los besaba. Verso 6, segundo libro de Samuel, capítulo 15. Y así lo hacía con todos los que iban a ver al rey. De esa manera fue ganándose a la gente. 4 años lo hizo así. Y después de 4 años, la gente había puesto su mirada en Absalón. La gente creía en Absalón, la gente quería a Absalón. Y dice la palabra en segundo libro de Samuel, capítulo 15, el verso 13. Un mensajero fue a decirle a David: Absalón se está ganando la simpatía de todos los israelitas y ahora ellos lo apoyan. Entonces David le dijo a todos los asistentes y consejeros que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, pues de lo contrario ya no podremos escapar. En cualquier momento Absalón va a atacar la ciudad y nos matará. Sus asistentes le dijeron: nosotros estamos a las órdenes de su majestad. Este es el contexto de la historia. Mire, esta es la experiencia que está teniendo David. El creciente apoyo por Absalón se había convertido en el repudio y en el rechazo para David, que no era un pastor de ovejas para ese tiempo, que era el rey de la nación, que había pasado todo un proceso que Dios le había permitido, que había huido, que había escapado, que se había hecho pasar como loco, que había pasado todo un proceso increíble, pero que Dios lo había honrado y que Dios lo había llevado hasta el trono, primero de Judá y después sobre todo Israel. Pero ahora él está padeciendo esto. Ahora la gente quiere a Absalón y lo rechaza a él. Ahora la gente aplaude a Absalón y lo repudia a él. Y la extensión de la rebelión que encontramos en la palabra nos habla de la seriedad del problema. Y aquí es donde quiero hablar, porque creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado esa sensación. Todos en algún punto de nuestras vidas hemos sentido donde la seriedad del problema recae sobre nosotros, donde la realidad del problema recae sobre nuestras vidas. En ese momento de seriedad el problema viene sobre nuestras vidas. Y emocionalmente lo vemos como el estrés, como la ansiedad, como la tristeza, como la desesperanza. Cognitivamente, la preocupación constante, la preocupación persistente, la dificultad para tomar decisiones. Conductualmente, la incesante búsqueda de soluciones. ¿Cómo le hago? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Cómo voy a salir de este problema? Cuando la realidad del problema recae sobre nuestras vidas, atendemos a esto. Conductualmente estamos buscando soluciones o nos aislamos, nos escondemos, nos apartamos, como lo compartía con usted hace 2 semanas. Tratamos de escondernos, de refugiarnos. De no socializar. Y número 4, físicamente,
Llegamos a los síntomas psicosomáticos: dolores, dolores de cabeza, dolores digestivos, tensión muscular. ¿Cuántos han sentido esto con la realidad y con la seriedad de los problemas? Cuando hay algún problema, yo siento en los hombros como si trajera una carga, como algo pesado. ¿Cuántos han experimentado esto? Ayúdenme levantando la mano. Cuando la realidad del problema recae sobre nosotros, esto pasa. Empiezan los dolores de la cabeza, empieza el dolor en el estómago. Su pecado. En los dolores de cabeza, en el estrés, en la ansiedad, en la angustia, en la desesperanza, en la búsqueda constante de soluciones o en el aislamiento. En medio de esto nos debería de llevarnos a acercarnos a Dios en lugar de alejarnos de Él. Para este punto David había restaurado su relación con Dios, y por eso David no había perdido su confianza en el poder y en la bondad de Dios. Así que David dirige su oración, David dirige su canción, David dirige sus palabras en este Salmo 3, que puede ser una canción, que puede ser una poesía, que pueden ser unas palabras, pero que está acompañada de estos interludios, de estos tiempos, de estos silencios, de estos énfasis y cambios de ritmo. Así que David eleva su oración y dice: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. La seriedad del problema siempre será ocasión oportuna para el desánimo en nuestras vidas. Esos problemas que llegan y que son serios y que nos afectan físicamente, emocionalmente, cognitivamente, son ocasión oportuna para el desánimo en nuestra vida. David dice: los que se levantan contra mí. Y es interesante porque en el Nuevo Testamento este lenguaje se aplica a la lucha espiritual. Esa batalla de desánimo que sucede en nuestro interior y que nadie más sabe. Es esa batalla que estamos llevando y peleando nosotros solos, dentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nadie más sabe, y que siempre es ocasión oportuna para llevarnos a una desesperanza y creer que Dios nos responderá. David eleva su oración y dice: ya es mucho el pueblo que se ha rebelado contra mí. Ya es mucha la gente, no solamente mi hijo, sino todos los que siguen a mi hijo. Incluso dicen que ya no hay salvación para mí. Empieza David a elevar esta canción, esa lucha, esa batalla, ese desánimo que sucede en nuestro interior. Pero justo aquí aparece el primer selah, aparece el primer cambio de ritmo.
Déjame decirlo así: en la seriedad del problema, cambia el ritmo. En la seriedad del problema que recae sobre tu vida, la invitación es: cambia el ritmo. Porque puedes estar apurado, puedes estar presionado, puedes estar en peligro, puedes estar experimentando las consecuencias de tu pecado, pero haz una pausa. Reflexiona, es serio, es real lo que estás viviendo. Pon atención a lo que está sucediendo a tu alrededor, pero cambia el ritmo. En la música hay una palabra que se entiende como el crescendo. Y el crescendo es esta intensidad que va subiendo de la música. Es esta intensidad que nos va llevando a algo más fuerte, a algo más grande, a algo más especial. Y a eso es a lo que me refiero. En la seriedad del problema cambia el ritmo, que empiece el crescendo, que empiece la intensidad, que empiece a subir la música. Porque justamente aquí aparece el primer selah. David presenta el problema, David presenta la seriedad del problema, pero él dice: vamos subiendo la música, vamos poniéndole intensidad a esto. Y justo después de esto dice: mas tú, Jehová, alrededor de mí hay problemas. El problema es serio, el problema ha recaído sobre mí. Hay una batalla interna que me está llevando a la desesperanza y a creer que Dios no me responderá. Pero entonces empieza a subir la intensidad de la música y David dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esta oración, esta canción, estas palabras de David son un repudio a su propio reproche, con una actitud de confianza continua en Dios. Él ha decidido que a pesar de los problemas y de la seriedad de los problemas, su mirada y su confianza están puestas en Dios. Y entonces David dice: eres escudo alrededor de mí. La palabra en hebreo es beat, y esta palabra se traduce también como para, a través de, detrás de, sobre o a favor de. Así que David está expresando en este crescendo. David está expresando cuando la música empieza a subir. David está expresando cuando el ritmo empieza a cambiar y avanzar y a ponerse más intenso y más profundo. Él dice: tú eres un escudo para mí, tú eres un escudo a través de mí, tú eres un escudo detrás de mí, tú eres un escudo sobre mí, tú eres un escudo a favor de mí. Esta es la protección que le hace tener una seguridad, saber que Dios le rodea, que le cubre y lo hace todo el tiempo. Esta es la convicción y la seguridad que usted y yo deberíamos de tener, y tomarnos una pausa y reflexionar y poner énfasis de saber que la protección de Dios está en nosotros, a través de nosotros, por nosotros, con nosotros todo el tiempo. A pesar de la seriedad de los problemas, Él sigue siendo escudo alrededor de mí. Pero además de esto, David dice: el que levanta mi cabeza. Y esto es tan increíble y tan interesante, porque qué importante es saber que Dios nos ha perdonado. Y cuando escribía esto, lo sentía oportuno de mencionarlo, porque hay alguien que tiene que escuchar y no olvidar que Dios te ha perdonado. No olvides que Dios ya te perdonó. Alguien tiene que escuchar esta palabra: no olvides que Dios ya te perdonó. Qué importante es saber que Dios nos ha perdonado. Porque cuando nos equivocamos, psicológicamente o culturalmente, lo primero que hacemos es agachar la cabeza. Como señal de sumisión, reconocemos el error, pero no somos capaces de decirlo. ¿Y qué hacemos? Agachamos la cabeza. Como un pretexto para evitar la confrontación. Entendemos que nos hemos equivocado, pero no queremos ser confrontados, y lo que hacemos para evitar las miradas incómodas o las miradas de juicio o las miradas de culpa, lo que hacemos es agachar la cabeza. Como manifestación de vergüenza o de culpa, nos hemos equivocado, ¿qué hacemos? Agachamos la cabeza. Pero David dice: Él es mi escudo, pero al mismo tiempo es el que levanta mi cabeza. Escucha bien esto: el que teniendo la calidad moral, el poder celestial y la autoridad para condenar y abandonar, en el veredicto final es el que decide levantar la cabeza del que se ha equivocado y del que ha fallado.
El que tiene todos los argumentos para decir te equivocaste, con permiso. El que tiene todos los argumentos y el veredicto para decir no mereces, es el que decide no solamente te voy a proteger, sino que voy a levantar tu cabeza cuando existe el reconocimiento del error y cuando existe el arrepentimiento del corazón. Segundo libro de Samuel, el capítulo 12, David le dijo a Natán, el verso 13, David le dijo a Natán: reconozco que he pecado contra Dios y que he hecho lo que a él no le gusta. Y entonces el profeta, con la autoridad de Dios, le dice: por eso mismo Dios, ¿qué dice la palabra? Te ha perdonado y no vas a morir. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Que en Cristo nosotros hemos alcanzado ese perdón. Dice la palabra en Efesios, el capítulo 1, el verso 7 al 8, por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos libró de toda culpa. Déjame repetirlo una vez más. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Y esto me bendice tanto, porque Él tiene todo el contexto de nuestras vidas. Él tiene todo el conocimiento de nuestras vidas. Y como lo he dicho en otra ocasión, nos salvó, nos amó y nos perdonó a pesar de nosotros. A pesar de tener el conocimiento de quiénes somos, de lo que somos capaces de hacer, de lo que hicimos. Él decidió perdonarnos por la muerte de Cristo en la cruz de todos nuestros pecados y librarnos de toda la culpa. Y lo hizo por su inmenso amor, en medio de su sabiduría y de su gran conocimiento. David, como muchos de nosotros, tenía los elementos suficientes para ser abandonado por Dios. Dios tenía el reproche perfecto y los argumentos suficientes e irrefutables para abandonarlo. David sabía que lo que cargaba y lo que había detrás de él era para que Dios lo hiciera a un lado y se olvidara de él. Dios tenía los argumentos, los reproches irrefutables para abandonarlo y no recibir ningún reclamo por parte de David. Pero vuelvo a decirlo, qué importante es saber que Dios nos ha perdonado. Porque David sabía que era perdonado por Dios, porque él había reconocido su falta delante de la presencia de Dios. Salmo 51, voy a leer versos 4, 7, 9, 10 y 11. Dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente, en la oración de David, después de que es confrontado por el profeta Natán y que reconoce delante del profeta Natán que no se justifica, que no le echa la culpa a nadie. Él dice: yo pequé, yo me equivoqué. Pero después de esto va a la presencia de Dios. Después de esto va y escribe. Y él dice: Dios, contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Y dice David: quedará demostrado, porque no tengo argumentos, porque no tengo la razón, porque tienes el reproche perfecto por causa de mi equivocación. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Una versión griega de este pasaje dice: ganarás tu caso en los tribunales. Si yo quisiera presentar defensa legal, dice David, y fuéramos a los tribunales, por más que yo quisiera presentar argumentos, y por más que yo quisiera presentar defensa, y por más que yo quisiera decir: es que la culpa fue de Betsabé, es que la culpa fue de Urías, es que la culpa fue del ejército, es que la culpa fue de los sirvientes que no me mandaron, por más que yo quisiera presentar argumentos, tú ganarías el caso en los tribunales. No tengo argumentos para defenderme delante de ti. David lo dice en presencia de Dios. Y entonces le dice: Dios, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y en una petición David le dice: no me expulses de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Esta es la oración de un hombre que tiene la convicción
de que a pesar de la seriedad del problema, sabe que Dios es escudo alrededor de él. Sabe que Dios es su gloria y sabe que Dios es el que levanta su cabeza. Y no solo eso, sino que también está atento a su voz. Qué importante es saber que Dios te ha perdonado, que te protege, que te levanta y que te escucha. Dice el verso 4: con mi voz clamé a Jehová. Y no fue un clamor que quedó en el viento, no fue un clamor que quedó en la historia. David dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Dios le dice a Jeremías, la segunda vez que habla con él, estando Jeremías preso en el patio de la cárcel, le dice: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. David dice: con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Y la escritura dice: Selah. Déjame decirlo así: en la restauración de Dios cambia el ritmo. Toma un descanso. Pon atención a lo que Dios hizo en Cristo para darte perdón. Cambia el ritmo. Que siga el crescendo, que siga subiendo la intensidad. Te equivocaste, ve a Dios. Te arrepentiste, mira atrás con grande reflexión y después mira hacia adelante con grande expectación. Vuelvo a repetir esto y voy a pedir si me ponen esta frase en las pantallas. Te equivocaste, fallaste, ve a Dios. Él sigue cubriendo y protegiendo a aquellos que van y se presentan delante de Él con sinceridad. Él sigue siendo escudo alrededor de aquellos que entienden que se han equivocado. Él sigue levantando la cabeza a aquellos que le han agachado a causa de la vergüenza, a causa de evitar la confrontación o a causa del miedo que tienen por lo que han hecho. Él sigue levantando la cabeza de aquellos que se han equivocado. Te equivocaste, ve a Dios. Te arrepentiste, mira hacia atrás con grande reflexión por lo que sucedió, por lo que pasó, por lo que viviste. Pero después, en esta pausa, en este énfasis, en este crescendo y en esta intensidad de la música, mira hacia adelante con grande expectación. Porque después de que la música empieza a subir en el Salmo, David dice: después de esto, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Los grandes problemas quitan el sueño. Los grandes errores se convierten en grandes enemigos a la hora de querer descansar. El estado de alerta de nuestro cuerpo activa el sistema nervioso y no permite que lleguemos al punto de relajación para poder dormir. Los expertos le llaman las hormonas del estrés, mejor conocida como el cortisol, y este interfiere en nuestro ciclo de sueño. Logramos conciliar el sueño, pero en la madrugada nos despertamos. Tenemos terror, tenemos miedo a causa del estrés que se está provocando en nosotros por la seriedad del problema. Los malestares físicos a causa de la psicosomatización, los dolores, la tensión muscular no nos permiten descansar. Pero esta oración, esta canción, estas palabras de David van subiendo de intensidad como van subiendo de confianza. Él dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Sé que el problema es serio, sé que el problema es real, pero Dios restauró mi valor y mi dignidad. Él es mi escudo, así que yo elevo mi voz a Dios, dejo que Él escuche mi oración y le hago saber mi petición. Porque entonces David le dice: levántate, Jehová, y sálvame, Dios mío. Note qué interesante esta intensidad de música, esta intensidad en el subir de la poesía, de la canción, de la oración y las palabras. David ha puesto su confianza en Dios porque sabe que el problema es real, pero sabe que Dios es más real que su problema. Y en medio de este avanzar, él no hace a un lado la petición, él presenta su petición concreta delante de Dios. Mi temor es este, mi estrés es este,
pero tú sigues siendo escudo alrededor de mí. Tú has levantado mi cabeza y tú sigues siendo mi gloria. Así que mi petición es a ti: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Déjame decirlo así: en la confianza en Dios, cambia el ritmo. Haz una pausa. Toma un momento de reflexión. Medita en quién es Dios. Pon atención en lo que Él ha hecho en ti y por ti. Descansa en su bondad. Descansa en su soberanía. Descansa en su poder. Sigue subiendo el ritmo. Sigue subiendo el crescendo. Porque la canción aún no termina. Porque la historia continúa. Porque Él todavía tiene reservadas para ti alegrías que no has experimentado. Porque Él tiene bendición para tu vida. Levanta tu oración a Dios. Levanta tu alabanza a Dios. Levanta tu adoración a Dios. Esta es la bendición. Esta es la declaración de la confianza en Dios. Este es el tiempo de reflexión, de énfasis, de intensidad, de alabanza. En la seriedad de los problemas, en la restauración de Dios, en la confianza en Dios. Que tus palabras lleguen hasta el trono de gracia y que la intensidad de tu corazón suba. Que la confianza se intensifique, que cambie el ritmo y que tu adoración sea escuchada delante de la presencia de Dios. ¿Quieres estar de pie en esta tarde? Voy a invitar a los muchachos si pueden venir. Quiero invitar, ¿habrá alguien que quiera venir a este altar a decirle: Dios, la intensidad de los problemas que estoy viviendo es real. La intensidad de la situación que estoy atravesando en este momento es real. Me ha afectado emocionalmente, físicamente, conductualmente. Pero hoy quiero cambiar el ritmo. Hoy quiero intensificar mi oración. Hoy quiero ser llevado a la adoración, incluso a través de la seriedad de este problema, y reconocer que tú sigues siendo mi escudo. ¿Alguien más quiere salir de su lugar? Véngase, vamos a adorar a Dios. Reflexionemos en este mensaje, pero que esta reflexión nos lleve a la adoración en Dios. Véngase a este altar. Un momento, no sé cuánto tiempo tienes sin salir de tu lugar y pasar a este altar, pero que este altar sea este momento de fe y de conexión y comunión con Dios, para decirle: Dios, yo quiero cambiar el ritmo. Me he dejado llevar por el ritmo del problema. Me he dejado llevar por la melodía triste. Me he dejado llevar por la depresión o por el ausentismo. Pero hoy, escuchando tu palabra, quiero cambiar el ritmo. Quiero subir la intensidad. Quiero que mi corazón provoque adoración a ti. A pesar de la seriedad del problema que puedo estar viviendo o enfrentando, quiero adorarte a ti. Quiero reconocerte como mi escudo. Quiero reconocerte como mi gloria. Quiero reconocerte como aquel que levanta mi cabeza. Vamos, cierra tus ojos. Si tú estás en tu lugar, voy a invitarte: cierra tus ojos. Empieza a subir la intensidad de tu adoración. Empieza a subir la intensidad de tu oración. Vamos, adora a Dios. Adora a Dios. Este es el momento de que la música empiece a subir.